Hola, aquí Maxi del Círculo de Estudios Antiespecistas. Hoy quiero compartirles el tema capacitismo y especismo. Este podcast recoge los pensares y las reflexiones que compartimos colectivamente con compañeros a partir de la lectura de Gonzalo Pérez Pejic en Aportes para pensar en urbanismos interespecies y de la conferencia Encuentros entre Animalidad y Discapacidad por el CIDECA. Nos gustaría empezar planteando una pregunta problematizadora. ¿Son el capacitismo y el especismo dos luchas con la misma base, heteronormativa, blanca, capitalista y productivista? Cuando hablamos de capacitismo, no nos referimos simplemente a un prejuicio o a una actitud aislada contra las personas con discapacidad. Estamos hablando de un sistema de poder, una estructura profundamente enraizada en nuestras sociedades que establece qué cuerpos son válidos y cuáles no, según encajen o no en un modelo de referencia. Este modelo suele pasar por natural, pero es en realidad histórico y político. El ideal del cuerpo autónomo, productivo, racional y autosuficiente. En otras palabras, la idea de que existe un cuerpo capaz, entre comillas, que se erige como medida de lo humano y frente al cual todo lo que se desvíe, es decir, lo frágil, lo interdependiente, lo lento o lo no productivo, queda desvalorizado, patologizado o invisibilizado. El especismo funciona con una lógica muy similar. Coloca a la especie humana en la cúspide de una jerarquía ontológica y moral, bajo la premisa de que solo quienes cumplen con ciertos parámetros, como el lenguaje articulado, la razón abstracta, la autonomía consciente, merecen protección y reconocimiento moral. El resto de animales, al no cumplir con esos criterios hegemónicos, son reducidos a la condición de objetos. Objetos de explotación en la industria alimentaria, de experimentación en los laboratorios, de entretenimientos en circos y zoológicos, u objetos moldeados y mutilados en la ganadería intensiva para ajustarse a las necesidades del mercado. Ambos sistemas, capacitismo y especismo, no son entonces accidentes culturales ni simples prejuicios individuales, son estructuras jerárquicas de dominación, estructuras que atraviesan la cultura, organizan el espacio urbano, se inscriben en los reglamentos institucionales, dictan las normas de convivencia, moldean el lenguaje y hasta colonizan las formas en que pensamos la justicia. Son sistemas que definen de antemano quién es considerado sujeto pleno de derechos y quien queda relegado a la categoría de vida prescindible, vida incompleta o vida disponible para otros. Lo que queremos subrayar aquí es que tanto el capacitismo como el especismo comparten la misma base. Ambos dependen de un ideal normativo que se sostiene en la heteronormatividad blanca, capitalista y productiva, y desde esa base común que se pueden fabricar jerarquías, se generan exclusiones y se legitima la explotación de unos cuerpos por otros. Gonzalo Pérez Pejic advierte que nuestras ciudades han sido diseñadas sobre la base de suposiciones acerca de qué cuerpos participarán en ellas. Esta afirmación, que parece sencilla, es en realidad profundamente crítica. Nos revela que los espacios que habitamos, como las calles, aceras, edificios, transportes y parques, no están pensados para todos los cuerpos posibles, sino para un cuerpo muy específico, hegemónico, que se presupone como la norma. Ese cuerpo es el de la persona productiva, autónoma, eficiente, que camina erguida, que ve y que oye dentro de los parámetros establecidos como normales, entre comillas, que se mueve con rapidez y sin necesidad de apoyos externos. Un cuerpo atravesado también por categorías sociales, se piensa blanco, masculino, heterosexual y de edad productiva. Ese es el molde que organiza la arquitectura de nuestras ciudades y por extensión de nuestras instituciones. ¿Y qué ocurre con los cuerpos que no se ajustan a ese molde? Las personas con diversidad funcional, los cuerpos envejecidos, los cuerpos racializados, empobrecidos o disidentes, y por supuesto los animales no humanos, quedan fuera de los espacios de reconocimiento y de cuidado, se convierten en cuerpos invisibilizados, tolerados solo en la medida en que no incomoden o no interrumpan el funcionamiento normalizado de dicha ciudad.
De esta forma, las ciudades, al igual que nuestras categorías morales, no son neutrales, están atravesadas por la misma lógica jerárquica que sostiene el capacitismo y el especismo. Así el especismo no privilegia realmente a la especie humana como un todo, sino únicamente a un modelo de lo humano. Es un modelo excluyente que traza una frontera entre quienes cuentan como sujetos plenos de derecho y quienes son reducidos a la condición de menos que humanos. En esa frontera se ubican no solo los animales, convertidos en recursos disponibles para el consumo y la explotación, sino también muchas personas humanas. Todos aquellos cuerpos que no encajan en la norma hegemónica terminan siendo animalizados, entre comillas, tratados como objetos, como vidas imprescindibles, vidas que se pueden sacrificar en nombre del progreso o de la productividad. Aquí entra una reflexión de Martha Nussbaum. Ella ofrece una crítica bastante potente a quienes buscan limitar la justicia únicamente a las personas que poseen razón o autonomía. Ella advierte, si la justicia se limita a los plenamente razonables, dejará desprotegidos a quienes más necesitan cuidado. Esta frase nos obliga a cuestionar qué entendemos por justicia y a quienes consideramos dignos de recibirla. Su propuesta del enfoque de las capacidades intenta precisamente ampliar ese círculo. Nussbaum quiere incluir a quienes han sido sistemáticamente marginados, personas con discapacidad, niños pequeños y ancianos, y también los animales. La idea es que la justicia debe garantizar el acceso a un conjunto de recursos básicos y necesarios para llevar una vida digna. Pero aquí surge un problema importante. Al seguir hablando de capacidades como criterio central, corremos el riesgo de volver a situar la dignidad de la vida en la medida en que cumpla alguien o no un listado de funciones. Esto puede terminar reproduciendo la misma lógica capacitista que buscamos superar. Por ejemplo, si decimos que un animal merece consideración moral porque puede comunicarse o mostrar agencia, ¿qué ocurre con aquellos que no manifiestan estas características de manera reconocible para nosotros? ¿Qué pasa con animales profundamente dañados o con personas humanas en estados de alta dependencia? Cuando reducimos la dignidad de la vida a la posición de capacidades, estamos validando la misma jerarquía que sostiene el capacitismo. Lo radical sería pensar que lo que importa no es lo que un cuerpo puede hacer o producir, sino el simple hecho de que siente, de que está vivo y de que forma parte de un entramado de relaciones que merece respeto y cuidado. Sunaura Taylor lo señala de forma contundente. Los animales son devaluados por las mismas razones que las personas discapacitadas. Se les juzga incapaces, carentes de diversas habilidades y capacidades que durante tanto tiempo se ha considerado que hacen que las vidas humanas sean especialmente valiosas y significativas. Esta frase condensa una intuición poderosa, la de que el mismo criterio que históricamente ha servido para marginar a las personas con discapacidad es el que usamos para justificar la explotación de los animales. En ambos casos se trata de vidas despojadas de valor porque no encajan en el ideal hegemónico de lo humano. A partir de este diagnóstico, Taylor propone lo que ella llama un animalismo creep, y es importante subrayarlo. No se trata de una metáfora forzada entre animales y discapacidad, como si unos representaran a los otros. Se trata de reconocer que la opresión animal y la opresión capacitista están moldeados por la misma lógica estructural. Ambas parten de un ideal normativo de un cuerpo humano capaz, sano, productivo, racional, autosuficiente y por tanto digno de respeto. Quienes no se ajustan a esa medida quedan fuera del círculo moral. El animalismo creep busca entonces tender un puente político y filosófico entre las luchas antiespecistas y las luchas anticapacitistas, no como una alianza ocasional, sino porque enfrentan al mismo enemigo, el poder disciplinador de un sistema que fabrica jerarquías corporales y que establece qué vidas merecen ser protegidas y qué vidas pueden ser descartadas. Lo radical de esta propuesta es que nos invita a desplazar el centro del debate. En lugar de seguir justificando la inclusión de animales y personas
con discapacidad, porque también puedan ser esto o aquello, Taylor nos invita a romper con la lógica del mérito funcional. Lo que importa no es que un cuerpo pueda demostrar habilidades, sino que sea un ser viviente que siente, que habita un mundo y que se relaciona con otros. De esta forma, el animalismo creep no solo amplía la agenda del antiespecismo, sino que él también lo depura de sus propios sesgos capacitistas. Nos recuerda que un movimiento liberador no puede sostenerse sobre los mismos criterios que históricamente se han usado para excluir y oprimir. En la conferencia del Zydeco, vimos cómo estas discusiones cobran vida en experiencias concretas. Diana Vite relató su vínculo con su perra Luperca, como un habitar contracapacitista e interespecie. Ambas, una mujer ciega y una perra no entrenada como animal de servicio, entre comillas, generan un cotidiano compartido que survienta en la idea de la autonomía individual. El juego, el cuidado mutuo y la confianza se convierten en actos de resistencia a la norma capacitista que exigen integridad corporal, velocidad y visión perfecta. Lo que propone es entender la vida interespecie como conjuros sensoriales contra la hegemonía de lo normal. Nos enseñan que la vida se sostiene en interindependencia, cuidados mutuos y formas de comunicación que desobedezcan al capacitismo visual. Martina y Anaí hablaron desde sus cuerpos creep neurodivergentes para reclamar la animalidad. Exponen que el especismo se basa en el capacitismo. Profundizaron en la idea de que los cuerpos creep y neurodivergentes son constantemente animalizados, al mismo tiempo que los animales son discapacitados estructuralmente por el capitalismo, recordando cómo prácticas históricas como los freak shows o los zoológicos exhibían tanto a personas con discapacidad como animales racializados, reforzando una misma lógica de exclusión. Ambos discriminan vidas que no encajan en la norma. David Valera, un investigador mexicano, habló de la diferencia entre ser mocho y ser mochado. En México, mocho es un término popular que refiere a alguien que nació sin un miembro del cuerpo, mientras que ser mochado describen a quien lo perdió a causa de una mutilación. Con este ejemplo mostró cómo los animales son sistemáticamente mochados. A las gallinas se les corta el pico para que no seleccionen los granos que prefieren. A los cerdos se les quitan los colmillos, o a los perros se les cortan las orejas por razones estéticas. Estos procedimientos no solo mutilan cuerpos, también limitan formas de agencia y socialidad animal. Explicó que el poder especista justifica estas mutilaciones como necesarias. Cortar picos a canarios o gallinas para evitar que seleccionen semillas, cortar colas a cerdos para que no se muerdan, amputar cuernos a toros para manejarlos mejor, pero detrás de eso solo hay una lógica de control y docilización de un cuerpo, lo cual es lo mismo que atraviesa el capacitismo. Berenice Vargas, desde su posición autista y disca, cuestionó los experimentos en peces cebra y ratones como modelos de autismo. Denunció cómo se cruza aquí el especismo con el capacitismo. Los animales son explotados y los humanos neurodivergentes son patologizados como defectuosos bajo esta misma lógica biomédica. Su propuesta fue clara: necesitamos un antiespecismo disca, un movimiento que piense desde la vulnerabilidad, la diversidad funcional y la accesibilidad. Finalmente, Dawn Price compartió cómo, siendo autista, conectó con gorilas en un zoológico. Para ella, el autismo comparte con la animalidad una protocultura basada en la sensibilidad y la colectividad. Dijo que los zoológicos son una mirada colonial y capacitista, y que por ende necesitamos recuperar lo animal y lo neurodivergente como formas de vida que resisten al modelo individualista. Lo que queda claro con estos relatos y estas teorías es que tanto el capacitismo como el especismo no pueden ser reducidos a simples prejuicios o actitudes individuales, y además comparten la misma base: estructuras de dominación, sistemas profundamente arraigados que organizan nuestra manera de vivir, que se filtran en nuestras instituciones y que moldean la cultura y que incluso diseñan la forma material de nuestras ciudades.
Hablamos de estructuras que trascienden todo lo personal, son las leyes, son las políticas públicas, son los manuales médicos, reglamentos escolares, formas de urbanismo, criterios de productividad laboral y empleabilidad. Todo esto hasta que define qué cuerpos importan y qué cuerpos no. El especismo y el capacitismo se basan en este privilegio a solamente un modelo de humano y no al ser humano como especie en conjunto. Este modelo se trata de un cuerpo blanco, masculino, productivo, autónomo, heterosexual y funcional. Es decir, es un molde normativo que se erige como una medida universal, cuando en realidad lo que hace es excluir a la mayoría de nosotros. Esto significa que muchas personas humanas, como las personas con discapacidad, racializadas, personas empobrecidas, personas queer, los cuerpos gordos o envejecidos, también son animalizados y son tratados como menos que un humano. Y esto no es un accidente, sino un mecanismo estructural que reproduce jerarquías y mantiene los privilegios de cierto sector. La jurista Manesha Deka lo formula con precisión. El especismo y el capacitismo funcionan de manera conjunta para producir jerarquías. Ambos operan bajo un mismo dispositivo. Explotan animales no humanos a quienes reducen a objetos de consumo y marginan a seres humanos que no cumplen con el ideal de humanidad plena. En ese sentido, la frontera entre humano y animal no se establece, se mueve para expulsar a quienes no encajan en ese modelo de humano hegemónico. Podemos verlo en ejemplos históricos y contemporáneos, como los freak shows en el siglo XIX, donde se exhibían personas con discapacidad junto a animales exóticos, las políticas eugenésicas del siglo XX que justificaban la esterilización de personas con diversidad funcional al mismo tiempo que criaban animales para mejorar su raza, o las prácticas actuales en que migrantes empobrecidos son tratados bajo la misma lógica de desecho con las que se gestionan poblaciones de, entre comillas, animales indeseados, es decir, privarles de su territorio, de agua y de salud. Todo esto nos obliga a reconocer que el capacitismo y el especismo no son luchas separadas, sino que están entrelazadas en la misma matriz de poder. No todas las personas tienen las capacidades que el capitalismo espera. El modelo productivista exige eficiencia, autonomía, rapidez, rendimiento constante. Es una vara que mide cuerpos como si fueran máquinas y que olvida la fragilidad, la lentitud, la dependencia y la interdependencia que son parte de toda vida. Pero muchos no encajan en esta lógica, y tampoco los animales. Los animales, al igual que muchos seres humanos, somos forzados a ajustarse a ese molde, mutilados por la producción intensiva, encerrados para el espectáculo, reducidos a herramientas de consumo. Por eso necesitamos un antiespecismo que no se limite a ampliar el círculo moral, sino que se articule con una crítica profunda al capacitismo, porque ambos sistemas comparten la misma base, y justamente por compartirlas, ambas luchas tienen el interés en eliminar dicha base de raíz. Esto implica imaginar nuevas formas de inclusión neurodivergente que no busquen normalizar a nadie, sino valorar la diferencia como potencia. Implica reconocer cómo el cuerpo reacciona al entorno y entender que no todos los cuerpos pueden ni deben ajustarse a la idea de productividad. Lo que necesitamos son comunidades y ciudades pensadas para la pluralidad de los modos de ser. Aceptar al otro en su ser y estar con el entorno. No se trata de imponer correcciones ni de fabricar cuerpos dóciles. Se trata de abrirnos a convivir con la diversidad radical de formas de vida humanas y no humanas, reconociendo que cada existencia trae consigo una manera distinta de habitar el mundo. En este sentido, el antiespecismo y el anticapacitismo, como luchas hermanas, nos enseñan a desarmar los límites que definen qué vidas importan y cuáles no. Ambas nos invitan a pensar en una justicia interseccional, interespecie, que reconozca la vulnerabilidad como base de una sociedad más justa. Se despide Maxi del Círculo de Estudios Antiespecistas.
Muchas gracias por escuchar y seguimos en diálogo.